Bueno, me da mucho gusto que haya aceptado venir esta tarde a este estudio el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que me refiero a Francisco Javier Acuña, que pues están pasando días duros, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por venir a esta cabina, que es una referencia de lo nacional. Y por supuesto, gracias. El INAI como institución mantiene un ritmo. Tuvimos un ejercicio formidable de rendición de cuentas ante el Senado de la República el pasado jueves. Fue un ejercicio verdaderamente de rendición de cuentas. Fui a explicar, a exponer a los señores senadores cuanto hicimos en un año anterior de gestión, y naturalmente, bueno, pues no cabe duda que el ánimo de los senadores fue gentil. Nos obsequiaron generosos pues reclamos amables, reproches entendibles, dudas, pero sobre todo también consejos, y algo inusitado, el reconocimiento del presidente del Senado, Martí Batres, por dos razones importantes que vale la pena compartir. Una, porque fuimos nosotros los comisionados moderados y prudentes desde el año pasado, entendiendo la austeridad republicana, y mandamos un presupuesto austero, mucho más ajustado de lo que otros quizá lo pudieran hacer o lo hicieron. Nosotros también ya fuimos con los sueldos bajos al tope de la ley de máximas remuneraciones, sin controvertir de ninguna manera la misma. Entonces se expresó en términos cordiales con nosotros. Sí, pero el presidente no se ha expresado igual. Así es. Esperamos que nos dé la oportunidad en persona, ya en cordial diálogo. Mira, todos los que han tenido entrevistas con él dicen al término que es generosa, que es un diálogo amable. Esperamos que así sea. ¿Tú has pedido una audiencia con él? Le solicitamos encuentro, reunión, porque las autoridades no piden audiencia con otras autoridades. Bueno. Pero el término está bien. Bueno, lo aprovecho la oportunidad, porque está bien dicho. Es una oportunidad de decirlo. La audiencia se entiende, pues sí, con un subordinado, ¿no? Así es. En un término de relación con poderes, desde luego es el jefe del Estado mexicano, el responsable de la máxima administración pública del país, pero queremos un diálogo, un ratito, lo que él pueda, podamos hablar sobre lo que hacemos, lo que hemos hecho. ¿Tú solo o con los...? No, lo pedimos los 6, somos ahorita 6, hay una vacante que está por colmarse en el Senado de la República, y lo pedimos los 6 porque precisamente como hubo algunas incomprensiones y impresiones... No, y recargones fuertes, digo. Así sí. Es. Pero entendemos también en un contexto de acomodo, en cambios de gobierno como este, que están inspirados además por una filosofía de renovación de muchos de los objetivos y de los ideales que se venían conociendo como lo ordinario y lo convencional, pues hay un contexto que le podemos llamar de acercamientos, de asimilación, y esa es la intención. Nosotros, por supuesto, dijimos que no íbamos a polemizar con el señor presidente por los medios, que mejor le pedíamos verle. ¿Y qué les han dicho? Todavía no nos dan la fecha, esperamos. ¿Cuándo pidieron la reunión? El 14 de febrero, que es un día simbólico. Sí, pues ya estamos en marzo y nada. Así es, pues esperamos que pronto nos den noticias. Yo creo que no creen lo que hacen y los quiere a ustedes. Yo creo que hay indudablemente de su parte una visión práctica y pragmática sobre estas instituciones que de alguna manera ha mencionado él, que pueden ser o no son del todo pertinentes. Yo creo que con el ejercicio específico y con ejemplos muy concretos de lo que hemos hecho, le vamos a demostrar que el INAI al menos puede ser el mejor aliado para que la causa que él pretende como presidente, que es la austeridad republicana, se compruebe. Cada centavo, cada peso del ahorro del erario que se dispuso por la Cámara de Diputados, que apretó cinturón a todos, se va a poder comprobar solo y sí hay transparencia. Y también la anticorrupción, Joaquín, porque es un país en el que hay muchos procesos de irresponsabilidad y de impunidad, precisamente porque no ha habido mecanismos de cabo a rabo, o sea, de cuna a tumba de los procesos de responsabilidad. El Sistema Nacional de Anticorrupción apenas se va por fin a completar en sus términos. Va a venir la nueva fiscal anticorrupción, que es una muy reconocida jurista, que es Luz Mijangos,
la va a nombrar, ya está el nombramiento, pero falta que se perfeccione, y en ese momento van a entrar en vigor los delitos de corrupción, y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que el INAI es parte, va a ser, por fin, esperamos así, una cadena que dé resultados. Entonces yo creo que el presidente, al oír y al ver este tipo de cuestiones, va a ir mutando de opinión. Yo espero, y tengo la obligación de de tener esa esperanza. ¿Pero te va a doblar? No. La autoridad tiene que tratarse con respeto. Al jefe del Estado siempre se le tiene que reconocer esa condición, pero es el jefe de la principal administración pública que hace gobierno, porque es la más grande de todas, y así pasó con el presidente anterior. Nosotros lo hicimos ver a Ayotzinapa desde que llegamos, Estábamos hablando del 2014, nos estrenamos con Ayotzinapa, con Tanuato, con San Fernando, con el caso Express, el socavón, la estafa maestra, el propio Odebrecht, que se volvió un asunto que fue motivo de estas discusiones o apreciaciones, vamos a decir, incompletas. Y no, tenemos absolutamente la convicción que él reconoce que la autoridad se tiene que hacer valer, porque es principalmente un deber. Tenemos un mandato. Tú sabes que al presidente no le gustan los contrapesos ni las opiniones en otro sentido. Pues vamos a hacer vea que son para bien de la nación, para bien de la legalidad, de la Constitución que reconoce estas funciones, y que, como decía yo, somos, en principio, el INAI es una institución que es aliada. El INAI no nació nada más para señalar lo malo que acontece en la administración pública, Joaquín. Estamos acostumbrados a ver que todo lo malo, pues sí, porque se cometen errores, disfunciones, gastos absurdos, etcétera. Pero también para comprobar que se hace lo que se debe de hacer, que esa es una cuestión que nos urge en México para recuperar la credibilidad en la burocracia. Los funcionarios estamos muy mal vistos, la gente no nos cree, nos tiene en la peor de las impresiones. Por eso la transparencia también sirve en positivo, para que se compruebe que el puente que se iba a hacer se hizo, que se esmeraron los que tenían que hacerlo del principio al fin, que las instituciones cumplimos el deber. Esa es una esperanza. Sí, lo que pasa es que no hay obra que se termine ni a tiempo, pues no, ni en lo que se presupuestó. Sí, esa es también una de las inercias que tenemos que encontrarle circunstancia y explicación, porque eso hace que la gente se desespere y tenga cada vez menos, fíjate tú, menos expectativa de reconocer a la política como una solución, más bien la ve como un problema. ¿Sí? Y somos parte de un problema, los políticos somos vistos como... No son un problema. Somos un problema, sí, porque no resolvemos, no hacemos con gerencia las cosas, y estropeamos las posibilidades de una convivencia armónica. Así de que vamos a intentar con el presidente hacerle ver poco a poco que somos una institución necesaria y conveniente, y que no estamos de ninguna manera para ser en lo absoluto frontales a la causa que él persigue. Ahora, dime una cosa, hay una vacante. Sí. Y hay 3 candidatos, ¿no? Bueno, no, son en realidad 29 los que hicieron la intención de presentarse, y al parecer el dictamen de elegibilidad que firmó las comisiones de justicia y anticorrupción en el Senado aprobaron a 27 con condiciones óptimas. Sí. De ahí van a formar, no hay terna, de ahí van a elegir en un acuerdo de los grupos parlamentarios, seguramente entre esas comisiones y la Jucopo misma, a quien para ellos reúne el perfil que puede venir a ser. ¿Pero es por mayoría simple? No, se requieren las 2/3 partes, o sea, se requiere una mayoría reforzada. Y veo que Ernesto Villanueva lleva como va puntero, ¿no? Se menciona mucho el doctor Villanueva como una de las personalidades que pudiera resultar nombrado. Sí. Vamos, sí, con sin el duda, apoyo de Morena. Por supuesto que lo conozco muy bien. Yo, Ernesto, lo acompañé en los procesos del inicio del Grupo Oaxaca, y es un conocedor extremo, pero sí ha sido muy ácido en los últimos días, nos ha obsequiado su seguimiento, y a lo mejor esa es parte de la intención de su respaldo. Pues ojalá quien sea, el Senado es quien decide, el INAI no pide ni escoge, pero lo único que importa es que se tome una decisión que finalmente venga a fortalecer a la institución, y que nos permita, al final, porque somos 7, nadie tiene más fuerza que los interiores, ni el presidente. El presidente cumple un papel de representación, todos votamos igual, y solo en un caso de empate, en una solución técnica jurídica, el presidente usa voto de cambio. Pero tienes bien claro que van por ti, ¿no?
pues hay que estar preparados para que en caso de ser así estemos como yo estoy, muy tranquilo, porque no hemos hecho nada que sea incorrecto ni indebido, y esperamos en todo caso que el Senado nombre una persona que nos venga, que se sume a los trabajos de este instituto. ¿Tú no piensas renunciar? No, bueno, no, yo no he cometido ninguna cosa que me impida. Mi mandato como presidente se extiende al 12 de mayo de 2020, salvo que mis compañeros me perdieran la confianza, que puede pasar en cualquier momento, pero yo no creo haber cometido algo que me... Pero que tú me no, afecte. tú no estás dispuesto a hacerlo, vamos. No, bueno, por supuesto, y aquí lo digo aprovechando tu micrófono, porque es una cuestión de entereza. Yo no me siento en ninguna circunstancia en la condición de tan solo pensarlo. Pero bueno, solo que mis compañeros de súbito me dijeran: Paco, ya no eres factor de unión, eres factor de conflicto, de división o de problema, pues entonces con la dignidad y con la inteligencia mínima podría proceder, pero yo no encuentro en este momento una situación. O sea, de motu propio no. No, por supuesto, al contrario, acabo de ir con enorme interés al Senado, con toda la tranquilidad, con todo el ánimo de explicar a los senadores de todas las fracciones. Todos se portaron gentiles, todos fueron claros, con todos mantenemos vinculación. ¿Cuál debe ser la regla de oro de la relación entre el presidente y el INAI como organismo autónomo? Un respeto de condición a nuestras potestades y facultades. Nuestras atribuciones son de vigilancia, inspección, seguimiento y resolución de aspectos de la función del Ejecutivo a través de sus 250 instituciones, cuando por alguna razón retrasan, deniegan o no encuentran información que les es solicitada. Pero no solamente en eso, Joaquín, cada vez lo más importante que hace el INAI es la protección de la privacidad, de la vida privada de las personas. Y hay una cantidad de circunstancias, los bancos informacionales de las dependencias públicas, el IMSS, la SEP, tan solo fíjate, la niñez entera, el profesorado, el IMSS, los servicios de salud, todas las dependencias del Ejecutivo. Los datos personales son el punto clave. El INAI está haciendo cada vez más en ese terreno y hay mucho que hacer ahí, y también en ese terreno el INAI establece medidas que se tienen que atender por las autoridades públicas todas. Por ejemplo, por último, ahora que se van a liberar, ya se liberaron los llamados archivos secretos del CISEN y de la Policía Federal y de la Dirección Federal de Seguridad, los que estamos en esa lista, ¿qué? Bueno, qué buena pregunta, porque es la oportunidad. Nosotros todavía no hemos sido invitados a la mesa técnica de análisis, que seguramente tendrá que haber la Secretaría de Gobernación. Lo digo porque yo estoy en la lista de los vigilados. En la obligada, y muchos seguramente deben estar. Yo les decía, primero, esas listas fueron indebidas. Se hicieron espiando a personalidades, a celebridades o a opositores al régimen, a comunicadores, a líderes de opinión, a empresarios, pero también, Joaquín, se sabe que los regímenes de mando concentrado, para llamar así elegantemente, los regímenes de hombre fuerte o de un partido hegemónico como el que hubo, que hacía esto para control político, hacía también con los de casa, o sea, también había lista ahí de los propios políticos internos de grupos distintos. ¿Qué pasa con esto? En principio todo esto tendría que ser, así como lo vemos, pues es una manifestación delictiva. Todo esto fue un seguimiento indebido que se metió a la vida, a la casa, a las camas, a las venas de las personas que, por ser referenciales o por tener un poder de liderazgo social, representaban para el régimen algún cuidado. Es cierto que hay que hacer labores de inteligencia en toda democracia, sí, pero una cosa es labor de inteligencia, que es dar seguimiento a actividades públicas de gente pública, y otra cosa es, y a sus manifestaciones y a sus discursos, y otra cosa es que se diga quién con quién, cómo y a dónde y en dónde y cuánto. Y que haya además filmes o documentos que además patentizan aspectos que son íntimos solamente de las personas que hubiesen estado así. Entonces, en principio tendríamos que decir que esto debería de no subsistir, pero en cambio ya se volvió histórico. Por eso es una buena decisión que el presidente haya tomado. Primero, decir que se mande esto al Archivo General de la Nación, porque ¿quién mejor que el Archivo General de la Nación para conservar? Están los... Ustedes, quienes se saben, se estiman o se presumen, y deben de saber que están ahí, porque ahí están reconocidos, tienen que ejercer un derecho, de los derechos ARCO, ante el INAI. Decirle, queremos saber el acceso, quiero acceder a la información que habla de mí, para reconocer lo que se dice de mí y para, en su caso,
pedir qué de ellos se puede prescindir, porque no es histórico para nadie. Una cosa que se diga que López Dóriga fue seguido, espiado, que veían a qué hora salía, a qué hora entraba de su casa, que llegaba al trabajo, qué tal, y otra cosa que se diga con quién tal o cual cosa. Y cuidado, que hay mucha gente que aunque haya muerto, que en estos procesos sus hijos, sus parientes son afectados o se pueden afectar por lo que se diga de ellos. Entonces es un procedimiento muy importante. Con Zoé Robledo seguramente nos vamos a ver en breve, me dijo hace rato que en esta semana, para ver cómo el INAI va a tener que jugar un papel importante. Cuando lo del 68, el año pasado, que fue histórico también lo que hicimos, pero allá era 50 años atrás, Joaquín. Aquí estamos hablando de hace años, muchos menos, del 85 para acá en principio, y hay que verlo. Aquí no se cumplen todas las exigencias archivísticas para darle a todo esto un contexto de dato histórico. Sí es histórico que sirva esto para que no vuelva a ocurrir. Eso sí, como en los museos del Holocausto, que sale uno con el corazón destrozado, pero cuando menos hay la expectativa de que se sepa para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Pero aquí te puedo asegurar que en cuanto conozcamos las letras pequeñas del lineamiento que propone el Ejecutivo Federal para esta acción, que es importante y conveniente, nos invites para darte detalles, porque vamos a tener que seguramente aconsejar que se haga una versión pública adecuada para proteger el derecho a la honra, a la reputación y a la propia imagen de todos los afectados. Pues ya hablaremos de esto porque sí es muy importante, por lo menos para alusiones personales. Gracias al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.